Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Como ustedes recordarán, el 27 de febrero, cumpliendo con un rigor constitucional, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno, tuvo que comparecer ante la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, para rendir cuentas de su gestión en el año anterior, 2021. Vamos a debatir el texto de ese discurso, que ha sido muy comentado en los medios de comunicación, muy polémico, por supuesto, con dirigentes de los 4 principales partidos políticos del país. A mi izquierda, el licenciado Israel Abreu, quien es un economista financiero, quien es alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano; el diputado Eugenio Cedeño, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, del gobierno; el licenciado y también diputado Elpidio Báez, del Partido de la Liberación Dominicana; y el licenciado y ex diputado Orlando Espinosa, quien es miembro dirigente del Comité Central del Partido La Fuerza del Pueblo. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿qué se puede sacar en conclusión del discurso del presidente de la República? Hay quienes dicen que fue un discurso muy ajustado a la realidad que vive el país. Otros dicen que el presidente eludió temas fundamentales de la problemática nacional. ¿Cuál es su opinión? Si empezamos por la izquierda, ¿no? Por su izquierda, yo creo que aquí yo quiero ser un mea culpa sobre la responsabilidad que nosotros, quizás los 4 que estamos aquí, tenemos al respecto del futuro de lo que es una rendición de cuentas. Realmente nos tienen acostumbrados a un discurso relativamente político que se circunscribe inclusive en algunos casos en promesas. Y fue el caso, a mi modo de ver, del discurso de la Asamblea Nacional en ocasión de la rendición de cuentas. Pero yo pudiera decir que Luis Abinader se circunscribió no a describir lo que hizo con el presupuesto recién pasado, sino a nuevamente circunscribirse en alentar a los ciudadanos dominicanos al respecto de nuevas promesas. Yo lo dividiría de otra forma. Depende del momentum que el que sea presidente de la República esté haciendo uso de esa obligación que establece la Constitución de rendir cuentas. Cuando un presidente de la República se embarca en un proyecto de reelección, como es el caso de Luis Abinader, el discurso se desvirtúa, porque en lugar de ser una rendición de cuentas, se convierte en un discurso de campaña. ¿En qué sentido? Que comienza a hacer ofertas que son imposibles de cumplir. Pero además, en su rendición de cuentas, en lo que él debe decir a la nación, lo distorsiona. Por ejemplo, él dice que somos referente mundial en economía y en salud. Pero venga acá, por Dios. No se le puede ir los estribos así a un presidente de la República. Pero referente de qué parte del mundo. Nosotros somos una economía hiperdependiente. ¿Cómo vamos a decir que vamos a ser referente mundial? Yo pienso que el deseo de causar una impresión, porque ya a la vuelta de un año, cuando él vuelva al Congreso, ya estaremos en plena campaña. Y ya están haciendo los aprestos. Entonces, eso hay que verlo desde el punto de vista. Por eso yo critico mucho la reforma de la Constitución del 2015, que aún le estamos pagando la consecuencia de esa reforma. La primera es que hoy estuviera el presidente Danilo Medina gobernando la República Dominicana. Esa es la primera. La segunda es que no estuviéramos envueltos en un proceso de nueva reelección. La Constitución de la reforma del 2015 le prohibía presentarse en el 2020. Pero entonces podía ser en el 24. Pero el doctor Leonel Fernández puede ser fue en el 2020. Pero no estamos hablando de personas en ese sentido, estamos hablando de la Constitución, porque la posibilidad de tú ser candidato era permanente, porque esa fue una obligación que le puso al presidente de ese momento el Partido Revolucionario Dominicano, que la condición que puso para aprobarla era que no hubiese reelección consecutiva, porque era un principio del doctor José Francisco Peña Gómez. Esa es la razón por la que el 124 establecía la prohibición de 2 reelecciones consecutivas. Bien, bueno, la reforma del 2010
a propósito de eso, ponía, la Constitución del 2010 ponía fin a la carrera presidencial del doctor Leonel Fernández. E incluso la reforma que él hizo de la Constitución, la del 2010, también le prohibía reelegirse. Bueno, pues entonces no es verdad que lo que dicen que él hizo una reforma para su medida. No. Incluyendo, y ahí le contesta a ustedes. No, porque prohibió usted la le contesta reelección. ahí ahora lo que dijo hoy Pero el perdón. presidente de la República. No, pero perdón, prohibía la reelección consecutiva, que él ya se había beneficiado de esa reforma, de la del 2003, pero le permitía la reforma, la reelección diferida. Ahora vamos a escuchar, vamos a seguir hablando, ¿qué le opina del discurso? Leonel se abrió un espacio para volver de nuevo, y un acuerdo de las corbatas azules, en el cual Miguel Vargas entendía que ya era presidente de la República y que Leonel sería el relevo del próximo. No podemos pero seguir eso, vamos a porque circunscribir. lo que pasa es que se ha querido hacer, perdón, señor don Miguel, Espinosa. mire, se ha querido hacer de eso una realidad. Yo te puedo mostrar Pero el no venimos a proyecto de hablar- reforma de la Constitución. Pero, licenciado, y no decía eso. Perdón. Es Miguel Vargas quien obliga. Licenciado, perdón. Vamos a circunscribirnos al tema de hoy, que es la presentación del discurso del presidente Abinader ante la Asamblea. Y perdóneme, pero, Sí, no, pero- usted hablaba... Ese discurso del presidente Luis Abinader, uno respeta el enfoque que tienen los partidos de oposición, porque en este país que se vive la vida entera en campaña, el que se fue del poder inmediatamente arranca la campaña y comienza a enfocarse en el presidente de la República de turno, en el gobierno de turno, y no se enfoca en la función de cogobernar como oposición, sino en hacer su campaña y prepararse inmediatamente para el próximo round. Y entiende que también el presidente de la República está automáticamente ya inmediatamente en campaña. Todos los análisis que hemos visto de sectores independientes, al margen de los partidos políticos, han dicho que ha sido un discurso relativamente objetivo, que el presidente de la República se circunscribió a presentar sus memorias, un discurso largo, claro, fueron 2 horas y varios minutos más, pero si usted analiza todo el contenido del discurso, no es verdad que está plagado de dónde están las promesas. Sí, ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están? Que te interrumpa. El presidente Luis Abinader, para quienes nos están escuchando, utilizó la palabra vamos a hacer y haremos, entre diferentes sinónimos alrededor de 34 veces. Bueno, ejecutaremos, realizaremos, haremos, vamos a hacer, ejecutaremos. El pillo estaba ahí, yo no creo escuchar ese 34 No, veces. ese- Escuchaba no, un no, presidente mira, diciendo lo que ha hecho. La lo que palabra, está haciendo. la palabra vamos a hacer la utilizó 8 veces. Eugenio estaba Lo que pasa es que entrando que se durmió. yo hice el ejercicio didáctico de buscar esas palabras de manera específica. Caballero, Entonces, antes de Pero este es un continuar... catálogo de las cosas que hizo Pero, él caballero, aquí, que son mucho más que todo. Vamos, lo que tú antes de dices. entrar en más detalle, vamos a escuchar la voz del invitado que aún no ha expresado su opinión sobre el discurso, ¿no? Por favor. Que es el diputado Elpidio Báez del Partido de la Liberación Dominicana. El discurso del presidente parece una repetición del discurso anterior. Todas las promesas que hizo en su primer año de gestión, la hizo ahora con este discurso. Fue un discurso de campaña, de promesas. ¿Y por qué el presidente hizo tantas promesas repetidas en este discurso? Porque tiene pocas realizaciones. En ninguna parte de su discurso el presidente presentó logros. Hicimos. No presentó Pero yo tengo logros muchos logros aquí. en educación. Me va a dar 2 minutos para enumerar No logros. presentó logros en salud. Presentó logros en la economía, pero no habló del endeudamiento. No dijo que este ha sido el gobierno que en tan corto tiempo ha endeudado tanto al país. No habló del fideicomiso de Punta Catalina. Todos estábamos esperando que hablara del fideicomiso de Punta Catalina. Bueno, él dijo que, Pero presentó él la dijo ley. que él anticipó la presentación ante el Congreso de la ley de fideicomiso público. No habló del fideicomiso de Punta Catalina, que está en el Congreso, y hay que Pero habló del peaje ponerle- sombra. Habló del peaje sombra y que hay acaba que- de quitarle esa carga hay que ominosa al ponerle pueblo dominicano. atención, ¿verdad que sí? hay que ponerle atención al contrato de fideicomiso que está en el Senado. Fue aprobado en la Cámara de Diputados y el presidente no lo retiró
como se le pidió que lo hiciera. Eso está aplazado, el PIDI, tú lo sabes. Eso Pero está lo están aplazado, discutiendo en el Consejo y vamos a discutir la ley, Económico y vamos a Social. discutir la ley de fideicomiso ahora para tomarla entonces, como base para aprobar ese de modo fideicomiso. que ¿Cómo hay yo tanta quiero- prisa en eso? Hubo Caballero. muchas ausencias. Caballero, hay una canción que dice conservemos la En ese temperatura. Yo discurso. quisiera que la conserváramos. Ahora, Yo bajé. sí, exactamente, y se lo agradezco. Pero quiero decir, indiscutiblemente, aunque haya sido un discurso que no llenara las expectativas, como dice la oposición, o que llenara todas las expectativas, como dice el partido oficialista, la verdad es que un discurso ante la Cámara tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas. Es decir, ¿qué puede reivindicarse y qué no puede reivindicarse del texto presidencial ante la Asamblea Nacional? Tú tienes que reivindicar necesariamente el manejo que le ha dado el presidente de la República y le ha dado este gobierno a la crisis que estamos atravesando en el país. Sería muy injusto de conocer, No, mira, sería muy injusto de conocer la situación de crisis. En cuanto a la crisis, Perdona, yo pero suscribo, perdóname, no me interrumpa tanto porque no podemos, así no se puede. Dale. Tú vas a suscribirlo ahora cuando yo acabe. Sería injusto y mezquino negar aquí en República Dominicana el manejo que ha tenido este gobierno de esta pandemia, de esta crisis tan terrible que ha sufrido la humanidad y que ha sufrido República Dominicana. Y todos los estándares que están ahí internacionales, el programa de vacunación, el manejo de esta crisis que ha tenido el presidente de la República y el trato que se le ha dado a la población y la atención que se ha dado en esta situación. Mire, República Dominicana está por encima de los estándares de casi todos los países de América Latina en el manejo de esta situación. Bueno, yo Y creo es que una no, obra de yo este creo gobierno. que no es cierto. Mire, yo Bueno, quiero... compáranos con otros No, países. no, no. Si él hubiese seguido manejando la crisis de salud como la estaba manejando hasta 3 días antes, donde se presenta esa enorme contradicción entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud. En la mañana, un viceministro de Salud llama a rueda de prensa para llamar a la gente a aumentar la vacunación, a vacunarse y a usar la mascarilla. Y en la noche, en solo 3 minutos, en un discurso que me lució como una contradicción entre el Ministerio y el Poder Ejecutivo, a terminar con Sí, pero mira, aquí estamos sin y- mascarilla, y- los y 5 ese pegaditos día- a y menos de un ese metro. día, en el discurso, él dice no, pero el discurso que del se presidente- resolvió el problema de la pandemia. El discurso Aquí del- Y hoy aparece un aquí nuevo estamos a golpe menos de un de- metro sin mascarilla. Oye, colega. el discurso del presidente eliminando las restricciones o flexibilizando las restricciones fue anterior de la tácita desautorización del Ministerio de Salud Pública. Ahora, la realidad la dicen los hospitales. Yo quiero, para que el compañero del PRM no se sienta tan acosado, ¿verdad?, suscribirme al respecto del relativo buen manejo de la pandemia. Porque además hemos visto... relativo. Porque además hemos visto que ha habido falta de planificación al respecto inclusive de las compras. Hemos visto cómo se está perdiendo una cantidad de dinero importante por el vencimiento de la vacuna. Ahora, en todos los órdenes, a mi modo de ver, este discurso del presidente de rendición de cuentas, que vuelvo y le digo, es una responsabilidad que en alguna medida nosotros debemos tener, que la rendición de cuentas sea real y efectivamente una rendición de cuentas, pues en ese escenario eso se dé, que vayan a decirle a la gente qué se hizo con el dinero nuestro. En el año 2021 teníamos un presupuesto deficitario, que su composición era alrededor de un 13% en inversión pública y un 87% en gasto corriente. Con eso no hay nada que exhibir al respecto de obras públicas que den al traste con algún retorno. Y eso mismo va a pasar para el año 2022 para quienes nos están viendo. No esperen que van a haber grandes realizaciones para el año 2022. Y peor que eso es que a mí me gustaría que llegue el 2024 para ver cuáles son los sueños que nos van a vender nuevamente. Entre ellos Luis Abinader como presidente, mi amiga Farideh Raful, el ministro de la presidencia, ¿cómo que se llama? Apaliza también, era amigo mío también. Te vamos a vender realizaciones. Entonces, no hay forma de vendernos realizaciones. Mira, el hecho de que tú digas eso constituye una irresponsabilidad, porque mira, criticaron la composición del presupuesto en función de prometernos que iba a haber una mayor inversión pública. Es más, yo me voy a ir más allá. Oigan lo que les voy a decir. En un año,
las acciones del PRM van a reivindicar a Danilo Medina. Hoy, ¿cómo tú puedes En función esperar, de sus ¿cómo tú puedes esperar esto va a quedar para la mayor historia. inversión pública en una situación como esta, que el gobierno tiene que gastar miles y miles y miles de billones comprando 15 millones de vacunas y vacunando a la población? 15 no, No. 35 35 millones de Se han vacunas comprado 15 millones de 35 y vacunas. solamente millones. usaron 15 millones. Óyeme, Señores, para este ¿y presupuesto... cuánta gente tú tienes que no se fueron a vacunar porque no dio la gana de vacunarse? Pero corrige la cantidad de vacunas. Oye. Son 35 Sí. millones. le echa la culpa al un pueblo, gobierno que previó la salud del Y pueblo no y se preparó alcanzó, para y la, no porque alcanzó población. la vacunación Ahora, de rebaño. La verdad es que, a La diferencia, culpa de la falta de vacunación. lo del que pueblo, diga, no del presidente. independientemente de lo que diga la gente que simpatiza con el gobierno, e independientemente de lo que diga la gente que le hace oposición al gobierno, hay una realidad en lo que tiene que ver con la economía, que ha estado creciendo. Y las cifras que da, y eso es una pregunta dirigida al licenciado Abreu, del PRD, para todos, pero específicamente al señor Una Abreu. cifra de rebote. No, porque es indiscutible que las cifras que ha dado el Banco Central son irrefutables, o no son irrefutables. Sí, son refutables. Lo que pasa es que la única institución que hace esos análisis y compila esa información es el Banco Central. O sea que pueden ser discutibles, pero no refutables, salvo que haya otra institución que diga, mira, yo hice el análisis y los refuto. Pero la economía ha estado creciendo. Sí, Y este es un país que se ha convertido mire, en receptáculo de inversión extranjera en toda América Latina. La economía que líder en eso, en el Caribe. la economía Pero creció. no un referente mundial. No, miren una cosa, imaginémonos el siguiente escenario. La economía creció real y efectivamente. Un 4%. Pero vamos, 4.7. yo estoy de acuerdo con el rebote, fue un rebote, pero vamos a suponer ese escenario para ayudar a mis amigos del PRM. Oigan bien, parte de lo que enarbolaban también mis amigos del PRM antes de ser gobierno era que ese crecimiento económico Era irreal. que supone el registrarse durante 25 años y al final decidieron también dejar a Héctor Valdés Albizu, debía distribuirse de una manera más equitativa. Yo quiero que ustedes sepan que a pesar de la pandemia, República Dominicana ahora mismo es 23% más pobre. Es El mundo es más pobre. coeficiente de- El mundo es más Sí, pobre. pero- La pobreza se ha crecido en el mundo. Perdón, pero el gran El reto que cuarto tiene... país en aumento el de gran inflación. aumentado 300 millones la pobreza en el mundo. cuarto país el con gran, aumento de pero inflación. perdón, el gran reto que Están tiene, metiendo el gran reto que que la tiene, pobreza Ha aumentó. aumentado. el gran reto, No es República el Dominicana, gran nada más. reto que tiene el Es que el PR, COVID es una realidad en el pero mundo. el gran reto que tiene el PRM, porque se comprometieron en campaña, es a una mayor y mejor redistribución de las riquezas que genera República Dominicana. No. ¿Y por qué digo eso? Porque hay naciones de primer mundo, de las primeras 5 grandes naciones del mundo, que tienen comprometido el doble de su Producto Interno Bruto, por poner un ejemplo. Y la inflación Mira, es menos. no, la inflación es prácticamente inexistente. Exacto. Pero el hecho es que no crecen, es el caso de Japón. Japón tiene 25 años que no crece y sus ciudadanos tienen el mayor índice de desarrollo humano, tienen el mayor índice de ingreso per cápita, también Mejor calidad de vida. mejor calidad de vida y son de los ciudadanos que más ahorran en el planeta. Y mayor productividad. Entonces, ahora bien, vuelvo y le digo, ¿qué Por nos va, política de Estado. ¿qué nos va a Compáralo con prometer Japón, sí. Luis Abinader para su campaña reeleccionista y sus amigos de su gabinete? Pero mira, hay un asunto. Pero fue Luis que dio comparó con el mundo y Japón en parte. Luis dijo en su discurso que éramos referentes del mundo. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo En tú el me manejo dices- de la pandemia cómo tú somos me un dices que- referente en economía, mundial. Y en el economía. crecimiento de la economía también somos un Entonces, referente en América tú me Latina dices que entera. no Y compares en con Japón. recepción de inversión somos un Pero referente no me de diga a mí, Centroamérica no me Latina. Y diga en a el, mí que también- manejo irresponsable del presupuesto Y también. también Ey, el, vamos, au- organicemos. somos referentes en El manejo aumento Somos referentes desastroso de la economía. en el transparencia. aumento de la Señores, inflación organicémonos, también por son favor. referentes Ahora, mundial. ¿qué Tú traes puede- 4 aquí y el maestro. Oh, Quiero acá. insistir en una pregunta que no se le ha dado respuesta. ¿Qué puede reivindicarse realmente? Aquí está la partidocracia. Del discurso del presidente de la República, pero vamos a hablar de eso con más tiempo cuando regresemos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de esta semana y he estado conversando con 4 destacadas figuras políticas del país sobre el texto del discurso presentado por el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, ante la Asamblea Nacional
cumpliendo con el rigor, la obligación constitucional que la Carta Magna le obliga a todo presidente de la República, rendir cuenta de su gestión en el año anterior. Ahora, evidentemente, las reacciones que ha habido en todo el país con relación al discurso demuestran más que cualquier otra cosa, que el país, a pesar de que vivimos y actuamos sin crispación en el ámbito político, el país está muy dividido, ¿no? Mire una cosa, Ni tanto. el mejor modo... Mire, cuatro partidos. Sí, no, y estamos aquí discutiendo... Por eso estamos debatiendo que se puede reivindicar por eso del decía discurso de que Luis Abinader. actuamos sin crispación, ¿no? Los partidos Pero políticos. Miguel, sucede es que usted habla de qué se la puede democracia- qué se puede reivindicar. Sí, La pero democracia se funda en la diversidad y en la diversidad de opiniones. Así es, mire Y una entonces cosa. un presidente que vaya, utilice el escenario augusto de la Asamblea Nacional, diga un discurso de 2 horas, necesariamente la población con este asunto de las plataformas sociales y demás, no tiene que estar conectado a la televisión o a la radio, escuchando todas las barbaridades que dice un presidente Bueno, pero que no desde este lugar. Por ejemplo, esa formalidad en el Congreso por tiene que ejemplo, hacerlo. es decir, la gente cuando ve que un mandatario está diciendo un discurso muy alejado de la verdad y muy alejado de sus expectativas, la gente lo que hace es cambiar. Y Cambia de canal. de No, canal es que el y presidente buscar no estaba haciendo un programa otros para la contenidos, gente, y hermano. buscar El otros presidente- contenidos. perdóneme, el presidente no Y estaba buscar haciendo, otros El contenidos. presidente no estaba haciendo un programa No, de no, no, televisión. no, Eugenio. No, 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 Cuando pero la el Constitución presidente establece está rendir cumpliendo cuenta con... Mira, a la no, no, nación. el a presi- través no, de- no, Cuando espérate. un presidente Así no, así Es no. para- Cuando un Ahí no. presidente que no creía en una reforma constitucional y que se comprometió a no tocar la Constitución en su campaña, Para los fines que y la tocó entonces Danilo. el presidente se aparece sometiendo un proyecto de reforma constitucional, Ese proyecto entonces no está la gente sometido. dice que Ese se proyecto está, no está sometido. contradiciendo. Ese proyecto no está sometido ni tiene el Y Congreso lo Nacional. justifica también. Se está discutiendo la posibilidad de Entonces, modificar la Constitución. cuando eso ocurre, la gente dice, pero el presidente en campaña no prometió una cosa. Bueno, pero, y ahora se no voy a está defender, contradiciendo. no voy a defender al presidente Por Abinader, ejemplo, por ejemplo. pero el PLD sometió una reforma a la Constitución y quiso remarcar una segunda. y puso al país en una crisis. Y si no se lo impedimos en el Congreso, hoy tuviéramos otra reelección de tengo la La pregunta se quedó en el aire Lo de qué único- se puede reivindicar Yo en el quiero discurso del responder presidente. a esa pregunta. Y yo te voy a decir, el empleo formal alcanzó 2.166.578. Desde abril, un aumento del empleo formal en 12.79%. Desde abril del 21 se han creado 22.000 empleos formales mensuales. Eso- Oye, se aumentó el salario mínimo, un promedio ponderado de un 24% Pero ¿dónde? a un 25%. Pero eso es en la El país burbuja, entero. Eugenio. No, eso no es burbuja, no. Eso es burbuja. Los empleados que están cobrando su salario en el aumentaron. país no Pero se aumentaron la pensión, se llevaron la pensión Perdón, a 10.000 caballero. pesos, Se se perdieron, nivelaron. No, oye, así no. Perdón, caballero, no quiero hacer No, del pero debate así de la no. semana. Eso no es Así cierto. No quiero hacer del debate de la Así semana no. Los una empleos réplica. que se Bueno, pues perdieron. no me dejes hablar, yo tampoco No te se dejo hablar, recuperaron. porque estoy hablando Perdón, diciendo caballero. si se recuperaron empleos. Perdón, caballero. Se niveló la pensión de todos los Caballero, pensionados en 10.000 Caballero, pesos me falta un mensuales. machete para yo. Se metieron 300.000 No quiero, tarjetas no quiero que este debate de la semana se convierta en una réplica de lo que ustedes están acostumbrados en los debates de la Cámara de Diputados, por favor. Yo sé quedarme callado, don No, Miguel, por pero es que favor. son 3 y cada vez que voy a hablar Pero- caen 3 encima. Pero lo que yo quiero decir, más o menos, aquí hay un dirigente y un representante del partido de gobierno y hay 3 representantes de la oposición. Sí. Y Así está el país. no, porque son 4 partidos los mayoritarios. Pero así está el país. Y yo quise ver, bueno, son los son 3 4. partidos mayoritarios que Bueno, son 4. 3 partidos. Bueno, pero de acuerdo con la Junta Central Bueno, sí, Electoral vamos a son poner, 4. diríamos que son 5. Bueno, pero está bien, pero yo quiero decirle, para hacerlo más ordenado esto, porque me temo que la gente puede estar preocupada Sí, hombre. y que no esté entendiendo realmente qué ustedes quieren decir. Ahora, vamos a analizar esto y vamos a decir qué faltó según la oposición en el gobierno, en el discurso,
¿Y qué nos faltó según el PRM en el discurso? ¿Qué faltó? Pero muy brevemente, por Y favor. faltó que el presidente Abinader dijera dónde se han invertido la cantidad de recursos que en los últimos 40 años ha superado en un año de gobierno. ¿En qué se invirtieron? Faltó decir qué pasó con las promesas que él hizo un año atrás sobre la seguridad ciudadana, que apenas pudo mencionar un barrio de un pueblo del interior. Faltó decir que la pandemia ha sido una excusa para hacer un discurso como el que él hizo, que reconozco sí, que fue un discurso bien estructurado para un hombre que aspira a regirse. Bien, señor Elpidio Báez. Bien, el presidente Luis Abinader en campaña prometió un programa de gobierno y no nos ha dicho cuántos empleos nuevos ha generado. No nos ha dicho en materia de viviendas, que prometieron 11,000 viviendas al año, anuales, y aparecieron entregando creo que 195 viviendas. No nos han dicho 95 se publicó. 95 viviendas. Entonces no nos han dicho cómo van a cumplir con esa meta para resolver el déficit de vivienda. No nos han dicho cómo van a manejar el tema del déficit presupuestario, porque aunque están en el presupuesto se indica un porcentaje, sin embargo al final siempre el déficit es enorme y por vía de consecuencia terminan endeudando el país para cubrir ese déficit. Bien, vamos a escuchar al PRD, porque después voy a sumar las intervenciones de ustedes tres para darle al PRM la misma cantidad de tiempo que han consumido ustedes tres. Miren, licenciado. yo reconozco el tema de la pandemia, que en alguna medida ha resuelto el problema y como bien establecimos inicialmente, estamos ahora mismo sin mascarilla. No obstante, tengo mis salvedades al respecto de lo que se debió planificar. No obstante, les reitero mi posición al respecto de que fue un discurso reeleccionista, que viene a vendernos nuevas promesas y que es un compromiso nuestro, de los políticos, el rendir cuenta. En el caso del discurso de Luis Abinader vimos que inclusive se atribuyó, ¿verdad?, algunos éxitos económicos en los que el gobierno no tiene ningún mérito. Es el caso, por ejemplo, de las remesas. La inmensa mayoría de esos dominicanos fueron exiliados económicos y que de manera voluntaria e inclusive, ¿verdad?, celebrándolo, envían esas remesas mes tras mes a República Dominicana. Para que la gente tenga una idea, con esas remesas se pagan 2 veces lo que es la factura petrolera de República Dominicana, y ese mérito el gobierno se lo quiso atribuir. Se quiso atribuir el mérito de la inversión extranjera directa, cuando en ese escenario él debió referirse única y exclusivamente a en qué gastó, en este caso, o en qué invirtió los recursos que manejó en el año anterior. Para este año, además, que es peor todavía, y que es un mérito que sí tiene, es uno de los gobiernos que peor ha manejado las finanzas públicas, República Dominicana va a financiar del presupuesto total alrededor de 23,000 millones de pesos. Oigan bien, vamos a recaudar 930,000 millones de pesos y en gastos corrientes este gobierno va a gastar 953,000 millones de pesos. Vamos a tomar de los 284,000 millones de pesos que ya se aprobaron, hay 23,000 millones de pesos que son para gasto corriente. Entonces, en ese orden, lamentablemente, el PRM y el mote que ellos mismos se han dado es lo que pudimos ver en esa rendición de cuentas. ¿Cuál es el mote? Un presidente cubero. ¿Cuál es el mote? Un presidente. Cubero. Padre de la No, gloria. yo creo que hasta le falta el respeto al presidente. Bueno, señor. Mira, yo Fueron creo, ustedes que le pusieron mira, el nombre. yo creo que yo voy a inscribirme diciendo que faltó. El presidente le faltó referir y hacer un mayor énfasis en lo que ha significado el rescate del turismo en República Dominicana y presentarle al país, ampliar lo que ha significado para República Dominicana en medio de esta situación tan difícil, poder relanzar el turismo como se ha logrado y tener la gran cantidad de turistas que tenemos en República Dominicana. Al presidente le faltó
y él debió hacer mucho énfasis en el freno que le ha puesto la corrupción en República Dominicana y en el auge que ha tenido la transparencia administrativa aquí y en la intolerancia que hay a la corrupción y el fin de la impunidad. Que solamente con este logro que ha tenido Luis Abinader en lograr independizar la justicia, darle independencia a la justicia, darle independencia a todas las instituciones, una Cámara de Cuentas que no ha sido intervenida ni permeada por el presidente de la República ni por el partido de gobierno, un Tribunal Superior Electoral que se eligió de manera libérrima, sin la participación y presión del gobierno, una justicia que actúa por sus propias manos y por su propio fuero, y un Ministerio Público que ha encauzado a República Dominicana por un sendero de moralidad, de transparencia y de decencia. Yo creo que ahí fue que Luis falló. Él tenía que hacer, no hay que modificar la Constitución, por favor. Él tenía que dedicarle por lo menos media hora a haber reivindicado a República Dominicana de ser uno de los países más corruptos del mundo en su gobierno, tener ahora el gobierno más transparente, más decente y más pulcro que ha tenido la historia dominicana desde 1963. Cuando quitaron a Juan Bosch del poder. En el desayuno escolar hay transparencia, en el correo hay transparencia, en muchos lugares, en más de 20 lugares, todo cuyos titulares todo cuanto se ha hecho, se le ha puesto un corto. Miguel, y no hay complicidad del presidente de la República. Porque el titular no hay necesidad de hacer una reforma a la Constitución. Tiene que estar yendo a la Procuraduría. No hay necesidad de hacer una modificación a la Constitución, porque sin hacerlo, el legado de Luis Abinader, su mayor legado, entonces, no hay que su mayor legado, el mayor legado de Luis Abinader a este país, a República Dominicana, señores, es la obra que ha hecho en cuanto a la transparencia, a la ética y a la honestidad y a la decencia. Hay que modificar la Constitución. La familia de Luis Abinader no se beneficia del gobierno, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni su familia. Vamos a seguir con ese discurso de atrás. Y también podemos decir también que va a ser uno de los gobiernos que más va a endeudar a República Dominicana, sí, que ya lo es. Eso no es así. Revisa los niveles. Tenemos la reserva más ahora mismo de divisas internacionales más alta de la historia dominicana. Y tenemos la valoración de la calificadora de riesgo de República Dominicana en este momento, que son un país completamente solvente en este momento. Y no hay forma de que hagamos en default. Compañeros, si hablamos uno arriba de otro, el público no va a entender lo que está diciendo. Los colegas, parece un programa de los colegas no toleran que yo hable. El licenciado Espinosa parece que va a muchos programas de radio. Sí, ¿no? parece un programa de radio. ¿Cuál es la diferencia? Que se abra uno encima de otro. Bien. Bueno, pero definitivamente, y quiero insistir en este punto, ¿qué nos dijo el presidente Abinader que estaba obligado a decir ese día? Porque yo tengo entendido que la rendición de cuentas no consiste únicamente en un discurso. El presidente tiene esa es la formalidad de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas son las memorias que se depositan en el Congreso de la República, que probablemente muy pocos diputados y senadores lean. En este caso no la llevaron. ¿No la llevaron? No. ¿Cómo usted lo sabe? Porque usted no es diputado. Porque pregunté. No la llevaron, la llevaron a los lunes. En estos aparaticos caen muchas cosas. Don Miguel, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Y yo creo que la gente lo sabe. Pero la verdad es que este gobierno tiene un poder mediático que es impresionante, definitivamente. No, este es un gobierno que ha renunciado a los medios, hermano. Pero, por ejemplo... Aquí se gastaban 13.000 millones de pesos anuales. El presupuesto de este año. Pero, señores, por ejemplo... Hay 23.000 millones de pesos. El presupuesto de publicidad. Por ejemplo, 23.000 millones de pesos. Señores, miren, yo te lo demuestro. Parte del problema del presupuesto del año 2021 fue la ineficiencia administrativa. La inmensa mayoría de funcionarios, los más importantes, fueron incapaces de ejecutar de manera eficiente y eficaz los presupuestos que tenían. Bien, tenemos que hacer obligado una segunda y última pausa. Regresamos ya con la parte final. Cuando regresemos después de ella, continúen por favor, amigos televidentes, con el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema del debate de la semana. Hoy hemos estado hablando, conversando, discutiendo sobre el texto del discurso pronunciado por el presidente de la República, cumpliendo con el rigor constitucional de comparecer anualmente el 27 de febrero, aniversario de la independencia nacional,
ante la Asamblea Nacional, que no es más que la reunión conjunta de ambas cámaras, para rendir cuentas de su gestión el año anterior. Evidentemente, por lo que he oído, por lo que he leído, por lo que se dice, por lo que se comenta, que ese discurso trazará la discusión por el resto del año. ¿Y cuál será la orientación de esa discusión? ¿Habrá acercamiento con el gobierno por parte de la oposición o el distanciamiento será mucho más pronunciado a partir de ese discurso? Pero yo pienso que el presidente de la República ha puesto hoy la primera piedra en el distanciamiento. Cuando venía para acá, veía en las redes una respuesta que le daba el presidente Abinader a los partidos de oposición respecto al ausentarse del CES, donde estaba discutiendo la posibilidad de una reforma a la Constitución. Entonces, si usted quiere diálogo, también hay que ser cordial con las personas, con los partidos. Pero además, el partido de gobierno está negando la esencia de la clase política, cuando para todos quiere hacer un fideicomiso, porque ni siquiera en su partido confía. La clase política necesita de los gobiernos que reivindiquen la partidocracia, no vivir en un contrato, en una denotación constante. Vamos a pasar los 4 años en eso. Eso es una burbuja, no podemos seguir en eso. Licenciado Báez. Sí, habrá un distanciamiento cada vez mayor del gobierno con los partidos de oposición, porque el presidente tiene montada una campaña reeleccionista y todas las acciones del gobierno van en esa dirección. No le está prohibida al presidente. Sí, pero estamos diciendo qué puede acercar a la oposición al gobierno y qué puede alejar al gobierno y a la oposición. Unas aspiraciones reeleccionistas que reorientan las acciones del gobierno, lo distancian de la oposición. Por ejemplo, el gobierno quiere una reforma constitucional. ¿Para qué? Para que le bajen la franja del 50 al 40, para hacerle un traje a la medida y que él tenga posibilidad de ganar la reelección. La oposición no se lo va a aprobar, sencillamente porque la oposición estaría cavando una tumba. Y entonces ese tema de la reforma a la Constitución va a distanciar a la oposición y va a distanciar al gobierno. Por solo mencionar un tema, porque el gobierno no ha dado respuesta de cómo va a mejorar la calidad de vida de la familia dominicana. Porque la gente hoy come menos, se alimenta menos porque todo está más caro. El pan está más caro. Está más cara la leche, está más cara la carne de pollo. Huevo, el pollo. El pollo está, los huevos están más caros. Entonces, el gobierno debería dar respuesta porque el gobierno está gobernando para los ricos. No está gobernando para los pobres. Yo estaba en Nueva York y tengo unos hermanos que viven en Florida que venden carros. ¿Qué venden? Venden vehículos. Y me dice mi hermano menor, ¿tú sabes lo que hay que un Toyota Corolla de 6 años que antes costaba 9,000, ahora cuesta 16,000 pesos? Óyeme, lo que está ocurriendo en el entorno internacional y en el mundo entero no es propio, es algo que arrastra a todos los países. Pero aquí lo que se come entonces, es arroz y este pollo, discurso de la oposición, de querer venderle a las personas que creen que el pueblo dominicano es ignorante, de que la crisis económica, de que la carestía que hay en República Dominicana no nada más es propia de República Dominicana, de que los combustibles nada más son caros en República Dominicana. La gente lee periódico, mira que dice aquí, el sector eléctrico me aprieto por alto precio de combustible, el barril de petróleo sube a 112 y 110 dólares el barril y ya no tenemos Petrocaribe en República Dominicana, que esta gente, el PLD y Fuerza del Pueblo, juntos, disfrutaron del Petrocaribe, petróleo fiado barato, que no tenían que pagarlo, y que después al final se terminó comprando por una la deuda por una suma muy irrisoria. Quiero encargarle al presidente Leonel Fernández esta situación que hay. Al presidente Abinader y a este gobierno, esta situación que hay. Yo creo que la oposición hace un flaco servicio al país cuando hablan de que no va a haber, de que hay habrá un alejamiento del gobierno. Estos son momentos difíciles que República Dominicana
como parte del concierto de las naciones del mundo, que está hiriendo la situación de crisis mundial, producto tanto de una pandemia como de una situación internacional anómala en este momento, la oposición en vez de estar jugando a la política y a la politiquería, debe unirse mejor, pensando en el país. Miren, definitivamente entro en total contradicción con lo que establece Cedeño. Normal. Con el respeto, no, pero no es normal. Yo te voy a decir por qué. Porque definitivamente las acciones que está tomando el gobierno de Luis Abinader aleja no solamente a la oposición política, sino al mismo pueblo. Y voy a citar dos casos. Yo, como director de la Comisión Económica del PRD, he formado parte de 2 mesas de negociación. La primera fue la del pacto fiscal. En el CES. En el CES, en el Consejo Económico y Social, en donde fuimos convocados para ponernos de acuerdo. Lo que supone que debe haber una relación transparente entre todos los participantes, ¿verdad? Entonces, en ese orden se creó la mesa para un posible pacto fiscal, que es importante que la gente sepa que Luis Abinader, tal y como los presidentes anteriores hasta el año 2012, están violando la ley 0112 en el artículo 36 al respecto de un posible pacto fiscal, que fue enarbolado por Luis Abinader en el proceso de campaña y todos sus funcionarios, legisladores y miembros del PRM. Entonces, en ese orden, se eliminó la mesa de negociación de pacto fiscal. ¿Por qué? Porque lo que pretendía el gobierno de Luis Abinader, y aquí el pueblo se empoderó, era crear nuevos tributos. Como ya no hay nuevos tributos y el gobierno no quiere que le revisen en qué está gastando el dinero del pueblo, y tampoco quiere que revisen la calidad del endeudamiento, como ahora que estamos cogiendo prestado para gastos corrientes, esa mesa dejó de existir, ¿verdad? Ahora tenemos la mesa de los hidrocarburos. Los hidrocarburos representan para República Dominicana en este momento alrededor de 90.000 millones de pesos, que el gobierno no va a renunciar a ello, lamentablemente, prefiere subsidiar, ¿verdad?, para resolver ese problema de los combustibles de una vez por todas. Y peor todavía, tampoco va a revisar los márgenes de comercialización de quienes intervienen en el negocio, porque es un negocio para los ricos, lo dijo el PIDI. Entonces, finalmente, nosotros debemos habernos reunido el miércoles recién pasado, el miércoles 23, y esa reunión se pospuso para el 25. Era la primera reunión, ¿verdad? Debimos reunirnos el viernes 25, previo a la rendición de cuentas. Tampoco nos reunimos, se aplazó sin fecha. Y finalmente, el gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, un año después nos habla de la ley de hidrocarburos que va a introducir. La introduce y en la mesa de negociación no se ha hablado ni media palabra. Yo creo que ese mote que ustedes mismos los PRMistas se pusieron de un gobierno cubero, lo malo de eso es que se está traspolando a los ciudadanos en sentido general, que no se está quedando en el Ahora, PRM. ¿qué podemos esperar entonces de lo que resta del año? Y lo que nos espera... Desastre en el proceso económico, electoral. aumento, va a seguir incremento en la carestía de los artículos de primera necesidad y aumento de inflación, que vamos a pasar de un cuarto lugar a un tercero en volumen de inflación. Para la Navidad que viene, este país tendrá una suerte incierta. Es lamentable y es preocupante. Parece muy fatalista esa apreciación. Oye, él cogió la bola de Cúcuta, ¿cómo es? El futuro es muy incierto y eso está claro. Incluso Cedeño leyó al titular de un periódico donde destacaba el incremento en los precios del petróleo, porque no se ha hablado del incremento en los precios de los commodities, porque Ucrania es el mayor productor de trigo y el trigo también se ha disparado. Uno de los mayores productores de trigo, por ejemplo. Cuarto de maíz. Entonces, el futuro en el orden económico no luce halagüeño, sino preocupante. Y en la sociedad dominicana, evidentemente que hay desesperanza. El nivel de desesperanza es tan grande que los jóvenes, igual que en los años 80, se están yendo como sea del país. Bien, están abandonando el país. Diputado Cedeño. Oye, pero a la verdad que el panorama que ellos pintan es para que los jóvenes que están escuchando se vayan. ¿Verdad que sí? Pero realmente ustedes tienen razón en lo que han evocado con respecto a la crisis internacional, a la situación mundial, y eso
es algo que es bueno que todos tomemos conciencia de que lo que está pasando en este momento en el mundo, no es propio de nuestro país. Y gracias a Dios tenemos un presidente de la República ecuánime, un presidente de la República solidario, un presidente de la República que escucha y que está dispuesto a rectificar, y lo ha demostrado cuando ha cometido alguna pifia, inmediatamente con humildad ha rectificado la situación que haya provocado cierto que no haya sido adecuado en el momento, que han sido muy pocas, ¿verdad? Y tenemos un presidente dispuesto a sacrificar de su propia persona, y que está demostrando en este momento que el país está en buenas manos. A pesar de la situación mundial, a pesar de la crisis, salga a la calle, porque una cosa es lo que dice la oposición política y otra cosa es lo que dice la ciudadanía, que está consciente de que el presidente está haciendo lo que tiene que hacer en estos momentos difíciles. Licenciado Abreu. Miren, en alguna medida debo reconocer que el peso dominicano se ha apreciado frente al dólar. Lo que no le voy es a atribuir el mayor mérito al gobierno. Eso es un mérito que tienen, primero, los dominicanos en el extranjero. Lo bueno no es el gobierno, lo malo es el gobierno. Que remesaron, perdón, yo no lo interrumpí, 10.402 millones de dólares en el año 2021. Que entraron alrededor de 3.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, dentro de lo que tampoco el gobierno tiene nada que ver con eso. La confianza Entonces, en el país. Ahora bien, la moneda se ha apreciado, y si el gobierno se maneja de manera adecuada, y la crisis norteamericana, porque Estados Unidos también está en crisis, la tasa de política monetaria en Estados Unidos también fue aumentada con la finalidad de restringir el circulante, porque también tienen una situación de crisis. Tal vez República Dominicana no alcance los límites que lamentablemente estamos supuestos a alcanzar en términos de lo que va a ser la inflación para el año 2022. Y por otro lado, entonces, que necesariamente el gobierno debe establecer políticas tendentes a la promoción de la producción y no del consumo. El año anterior, en el año 2021, nos dedicamos a promover el consumo, lo que produjo que en alguna medida la economía creciera. Pero para este año no le dimos las herramientas a los ciudadanos para que produjeran el dinero que le agrega valor tanto a su calidad de vida como a la economía dominicana. Señores, en República Dominicana, para concluir, usted va a un dealer a comprarse un Mercedes-Benz y se lo dan con un 10%. Para usted ir a comprar un tractor en República Dominicana, necesita tener todo su dinero, porque lo máximo, y no con la garantía tal vez del tractor que le financien, sea un 50%. Eso es la banca. Bien, caballero, nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Evidentemente el presidente Luis Abinader tiene cifradas muchas esperanzas o muchas expectativas en la aprobación de una reforma de la Constitución. ¿Existe la posibilidad material de que esa reforma pueda ser aprobada? Para nada. La oposición tiene 148 legisladores. La oposición. Y el PRM 117. Se podrían comprar 10. O sea que estamos hablando de viejas prácticas. De viejas prácticas. No hay ningún cambio. No hay cambio. Se podrán comprar 10. ¿Y tú crees que el presidente es imposible. No compra a nadie para reformar Es Constitución? imposible si la oposición no lo acepta. La diferencia es abismal. No es posible. ¿Cuántos votos se necesitarían específicamente o cuánto le faltarían al presidente o al gobierno para una reforma de la Constitución? Muy brevemente, caballero, porque el tiempo se nos agota. Son 140 y tantos diputados y senadores se aprobaría la reforma constitucional. Pero yo quiero decir lo siguiente. Me da pena escuchar al ex colega de comprar, porque yo que estuve en ese congreso cuando sí se estaba comprando gente, y a este que está aquí fueron a comprarlo. Le ofrecieron. Bien. Escúcheme. Pero 30 escúcheme, segundos. lo que quiero decir es que Luis Abinader, ¿qué necesidad tiene de impulsar una reforma constitucional utilizando esos medios tan lesivos y tan perversos? No desesperáis. No, lo que quiero decir, estamos seguros. Pero el tiempo se cansó. No, me pasa que ellos son 3 y cuando yo hablo, hablan 3. De nosotros. No, porque el Escúchame. tiempo no lo regulo yo, caballeros, así que... Bueno, pues lamento, entonces, otro día, Bueno, entonces... 15 concluimos. segundos. Lo que quiero decir es que si yo fuera el presidente de la República,
con una oposición que se niegue a conocer la reforma constitucional, yo no la someto. Porque la reforma es un pacto Sería lo social mejor. que deben estar todos, que debe haber consenso político nacional, es un acuerdo nacional. Qué bien. Entonces no vale la pena una reforma constitucional No, ya el tiempo- porque no sería legítima. Podemos No, aprobarla. faltaría 15 segundos para el señor Abreu porque el tiempo, me estoy pasando del tiempo, En 5 perdón, señor segundos Valls. nada más. Mire, Perdón. yo no creo. Segundo, porque hay mecanismos para convocarse. Bien, caballero, muy agradecido por la oportunidad de conversar. Solamente quería decir, Miguel, que es un absurdo en medio de una crisis económica tan magnífico. grave promover una reforma Bueno, constitucional. pero el señor Cedeño ha dicho que si no hay consenso no se aprueba. Digo, es mi Sí, parecer. sí, claro. Bien. Debería escucharlo a Abinader. Pero caballeros, gracias nuevamente por la amabilidad de acudir a Gracias por su esta invitación. conversación Oye, tan interesante sobre el hecho político más importante de la nación cada año, que es el aniversario de la independencia nacional y la obligación del presidente de acudir a ella para decir lo que hizo el año anterior. Ha sido todo por hoy, los espero el próximo sábado para otro debate similar. Hasta entonces.